Hermanos, les invito a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, donde tuvimos la lectura devocional, donde aparece allí registrada una historia contada por el Señor, que conocemos como la parábola del Hijo Pródigo. Y el mensaje lo hemos titulado El valor de la compasión. Bueno, Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos. En esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos bendigas ricamente y nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, no la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 10, ahí aparece registrada esta historia. Y es una historia que ejemplifica lo que es en realidad la compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, si queremos saber lo que es la compasión, basta con ir a este capítulo y leer esta historia, que de una manera muy gráfica nos describe en ejemplos lo que es la compasión. Algo muy necesario indiscutiblemente en el mundo de hoy. Ahora, algunas personas piensan que la compasión y la lástima son lo mismo. Es un error. Lástima es ver la necesidad y poder llegar hasta expresar en palabras la empatía que podamos sentir ante lo que está ocurriendo a esa persona, pero no pasa de ahí. O sea, se queda en eso, en palabras. La compasión es diferente. La compasión ve la necesidad, se detiene y hace todo lo posible por remediarla. El buen samaritano es un ejemplo de lo que es la compasión. Por eso me gustaría invitarles a analizar esta historia que aparece en este capítulo 10, contada por el mismo Señor. Pero antes sería bueno echar una mirada atrás en retrospectiva al primer siglo, donde Jesús se encontraba con hombres y mujeres en las calles y en los mercados de Palestina. En una oportunidad, en cierta calle, entre los observadores, había un personaje que aquí la Biblia lo describe como un intérprete de la ley. Es lo que también se llama un escriba. Y podríamos usar la palabra hoy para nosotros, un abogado, que al igual que todos los abogados estaba bien adiestrado en examinar las pruebas, buscar la falla, hacer preguntas y preguntas difíciles, luego observar la escena. Y vemos a este hombre que está allí, dice la palabra, un intérprete de la ley, que se levanta y dice, o sea, hace una pregunta a Jesús. Lo ha estado escuchando y decide hacer una pregunta. La intención, dice el verso 25, para probarle. Dice allí, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, es una gran pregunta. Y creo que a todo cristiano nos encantaría poder responderla, porque es como algo que nos invita a presentar la verdad del Evangelio a una vida. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, el énfasis de este hombre es las obras. Si usted mira, él dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, lo hermoso de la respuesta de nuestro Señor es que fue tan profunda, tan inesperada, y la presenta su respuesta en forma de otra pregunta. Le dice en el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, estos escribas, o los abogados, como lo estamos llamando, del primer siglo, tenían la costumbre de atarse pequeñas bolitas
de cuero en las muñecas, y dentro de esas bolitas colocaban pasajes de la ley o de la Torah, como se le llamaba. Recibían el nombre de filacterias, y Jesús quizás vio esos objetos y se dio cuenta que dentro de ellos estaba la respuesta que el hombre estaba buscando. Entonces el abogado, el escriba, el intérprete de la ley, contesta la pregunta del Señor con rapidez. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde él saca la respuesta? Bueno, de la misma ley, de dos secciones de la ley. Estas secciones hablan del amor a Dios y del amor al prójimo, y en realidad resumen todo lo que la ley enseñaba, el aspecto moral. Ahora, ¿qué respuesta le da el Señor? Y pienso que aquellos que estaban observando la escena se deben haber sentido una especie de alivio cuando Jesús les dice, o le dice, sobre todo en la primera parte, bien has respondido. Bueno, la respuesta del Señor fue esta. Sin embargo, Él no se queda ahí. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Le dice, haz esto y vivirás. O sea, bien, has respondido bien, has contestado bien, pero tienes que hacer esto. O sea, se sintió cómodo probablemente él y los que estaban allí con el bien ha respondido, pero el haz esto y vivirás debe haberle puesto nervioso. Ahora Lucas agrega un detalle antes de registrar la descarga siguiente del abogado, verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Bueno, ya aquí vemos una respuesta o una pregunta, otra pregunta, con un espíritu defensivo. El hombre está a la defensiva. En efecto, Jesús le había dicho, ¿deseas la vida eterna? Pues entonces deberás saber que esto tiene un sentido vertical, o sea, tiene que ver con Dios. Habló del amor a Dios, pero también tiene un sentido horizontal. Habló del amor al prójimo. Bueno, la parte vertical se puede fingir. ¿Quién podría presentar alguna evidencia de que él fallara en amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Pero la horizontal, la que incluye el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, bueno, ya eso es un problema, ¿verdad? Y él, siendo un intérprete de la ley, conociendo la ley, se repliega y entonces empieza a desmenuzar los términos, y podría haber dicho, en efecto, ¿cómo se define la palabra prójimo? ¿Acaso el vecino de al lado? ¿O aquel que vive a la vuelta de la esquina? ¿Qué pasa si mi prójimo tiene un color diferente al mío? ¿Qué pasa si habla un idioma distinto al mío? ¿Sigue siendo mi prójimo? Bueno, maestro, comprenderás que el término prójimo es muy poco preciso. Por eso él dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esto da pie para que Jesús cuente una historia. Y con toda la sabiduría divina del Señor, comienza a ilustrarle lo que él había querido decir. Cuenta una historia y vamos a leerla tal como aparece allí en los versos del 30 al 35. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron
e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, esta es la historia. Es la historia de la compasión. Es la historia para explicar quién es el prójimo y ubicándonos en el contexto del que Jesús cuenta. Vamos a decir que entre Jerusalén y Jericó se extendía un tramo de alrededor de unas 20 millas y era un camino malo, peligroso. Era un lugar propicio para los ladrones, violadores y otros tipos de delincuentes. En realidad toda gran ciudad de cualquier país tiene lugares como estos, que se prestan para todo tipo de fechorías, ¿verdad? Ahora, todos los judíos de millas a la redonda conocían de esto. Así que cuando Jesús comienza a describir a un hombre que viajaba por ese camino, captó inmediatamente la atención de todas las personas. Y estoy seguro que comenzaron a pensar: se va a meter en problemas. Porque conocían los lugares y sabían lo que había ocurrido en ese camino de Jerusalén a Jericó. Bueno, veamos ahora a la víctima. Y como era de esperarse, al hombre de la historia lo asaltan, le quitan la ropa, lo golpean, lo dejan al costado del camino y dice la palabra, dice Jesús contando la historia, que los ladrones se fueron. ¿Cómo dejaron al hombre? Dice que lo dejaron medio muerto. El hombre estaba mal. Imagínense la golpiza que deben haberle dado. Ahora, usted puede leer la historia una y otra vez y no va a encontrar el origen de la víctima. No se menciona. Pero suponemos que era judío. Quizás un residente de Jerusalén. Cuando Jesús cuenta la historia, lo único que nos dice de él es que era ¿qué? Un hombre. Dice la palabra, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. No dice nada más, no nos ofrece más detalles acerca de él. Ahora, el hombre de pronto se ve envuelto en esta difícil situación al caer en manos de ladrones que lo despojan, lo hieren y se van dejándole medio muerto, como si no valiera para nada. A veces hay personas que hacen exactamente lo mismo. La misma naturaleza humana se sigue manifestando una y otra vez a lo largo de la historia humana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias como esa? Personas que han asaltado a otros por unos miserables dólares, o en cualquier otro país por cualquier dinero, o una cosa material, una bicicleta, un auto, o cualquier otra cosa. Para esas personas, la vida humana no vale nada. Lo único que les interesa es sacar un beneficio inmediato, convertir lo que se llevan en dinero para satisfacer sus deseos perversos, que puede ser droga, alcohol o cualquier otra cosa. Bueno, ahí estaba ese hombre en una situación de emergencia. Debemos entender esto. El hombre estaba medio muerto. Y de no haber sido por este buen samaritano, probablemente se hubiese muerto. Ahora, cuando él está en el camino, dice la palabra que 3 hombres que viajaban por esa misma carretera de Jericó lo ven. Y me llama la atención porque la Biblia
se encarga de explicarnos claramente que cada uno de los tres lo vio. Quiere decir que no podían alegar, no, yo no lo vi, pasé y no me di cuenta. Fíjense cómo el Señor, contando la historia, en cada caso, por ejemplo en el verso 31, un sacerdote dice, y viéndole, lo vio, pasó de largo. Luego un levita, y viéndole, pasó de largo. Y luego viene un samaritano que dice, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. No sé si se dan cuenta del contraste. Ahí está con toda claridad la diferencia. Vamos a observar la reacción de cada uno. Primero dice que vino ¿quién? Un sacerdote. Este hombre viajaba por el camino, vio al hombre en su necesidad, lo vio, pero siguió de largo, o sea, deliberadamente se alejó de él. Vamos a tratar por un momento de ponernos en el pellejo del sacerdote y comprender por qué lo hizo. Bueno, este hombre era un sacerdote, un ministro de Dios, podríamos decir. Probablemente era un hombre muy ocupado en cosas espirituales. ¿Y quién podría culpar a un sacerdote por tener miedo de caer en una celada? Él conocía la historia de ese camino y había escuchado de que a otros le había pasado algo similar. Además, mirando el asunto por el lado técnico, este hombre tendría una excusa. No debía quedar ritualmente contaminado por tocar a alguien en un estado así. O sea que podría justificar su actitud. Pero a pesar de todo esto, Dios no justificaría su actitud. Los seres humanos podríamos tratar de entenderlo. Y de hecho él probablemente justificó su conducta. Probablemente buscó en su mente y encontró argumentos para seguir de largo. Cuando queremos zafarle a los problemas, siempre vamos a encontrar argumentos. En segundo lugar vino un levita, que dice la palabra, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Tampoco podía alegar, no lo vi. Él lo vio y decidió seguir. ¿Quién era un levita? Bueno, vamos a aproximarnos si consideraríamos a un levita en nuestro contexto como una especie de pastor asociado que estaba bajo el discipulado del sacerdote. Él también tenía que reunirse con personas, tenía que planificar programas, concertar funciones, cumplir requisitos de ceremonia. Así que no debería sorprendernos de que siguió de largo. Cuando alcanzó a ver la víctima que se estaba muriendo, siguió de largo. Y es probable, a lo mejor pensó también, pobre tipo, lástima que no tengo tiempo para detenerme. Volvemos a lo mismo. Cuando queremos dar la espalda a algo, vamos a encontrar razones para hacerlo. El problema es, el Señor entenderá esas razones, pero no se queda la historia aquí. Venía una tercera persona, un samaritano compasivo. Dice la Biblia en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino. Ahora me llama la atención lo que dice ahora. Vino cerca de él y viéndole, ya encontramos una actitud distinta. El hombre se acerca lo suficiente
Esa es la reacción de la compasión. Intenta acercarse, se acerca, dice, y viéndole, ahora dice la palabra, fue movido a misericordia. Siempre recuerdo una definición de misericordia que leí, que dice que misericordia, independientemente de que sabemos la definición teológica, por ejemplo, gracia es el favor que Dios tiene para con nosotros, que no merecemos. Misericordia es Dios no dando lo que sí merecemos. Esa es la definición teológica. Pero en un sentido más amplio, la palabra misericordia, alguien la definía como cuando usted se mete en la piel de otra persona. Usted se pone en la sandalia, en este caso, de la otra persona. Te pones en el lugar de la otra persona. Y créanme que cuando hacemos eso ya todo cambia, porque estamos viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Y este hombre fue movido a misericordia y sigue adelante con su acercamiento. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, ¿quién era este hombre? Dice la palabra que era samaritano. Tratemos de entender quiénes eran los samaritanos, porque en su raza, su origen, es muy importante en la historia que Jesús está contando. Los samaritanos eran mestizos. Los judíos los aborrecían tanto que rehusaban todo tipo de contacto con ellos. Si un judío tenía planes de visitar Galilea, al norte, como Samaria estaba en el medio del viaje, preferían rodearla que cruzarla. Ahora, pueden tener la seguridad de que cuando el escriba, o sea, el intérprete de la ley, escucha la palabra samaritano, en ese camino se erizó. Me imagino que habrá dicho, ¿qué va a decir? Este seguro va a ser lo mismo. Recuerden que Jesús contó esta historia para responder a la pregunta que él le había hecho. ¿Cuál fue? ¿Quién es mi prójimo? Sin embargo, por desagradable que le haya sido el escuchar lo que Jesús contó, Jesús lo contó. Y este hombre fue el único de los tres que manifestó compasión. Fue el hombre que se acercó y escuchó la voz de la compasión que dice, involúcrate, extiéndete, arriésgate. No puedes ignorar la necesidad que acabas de ver. Ahora dice la palabra que de qué sirve si uno dice que tiene fe y no tiene obras. Yo diría que aquí vemos una fe auténtica, porque hay obras. ¿Cuáles fueron? Primero, se acercó a la víctima. Segundo, le curó las heridas con vino y aceite. Tercero, vendó las heridas del desconocido. Después, montó al desconocido sobre su propia cabalgadura. Se quedó durante la noche cuidando al hombre. Se hizo cargo de los gastos. Incluso prometió regresar y pagar cualquier otro gasto que pudiera surgir. Fíjense cómo él le dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y lo dijo, cuídame y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, yo quisiera que usted tratara de encontrar acá, al menos en lo que Jesús cuenta, una sola palabra que le haya dicho el samaritano al judío, a este hombre moribundo. ¿Encuentra alguna? No dijo nada. Ni una sola palabra de compasión al viajero
Sencillamente se arremangó y la demostró. Por eso le decía, tipifica lo que es la compasión en la mejor manifestación. 0 palabras. Bueno, a veces, repito, nos quedamos sin palabras. Este hombre decidió ir más allá. Y esto es algo muy, pero muy personal. De hecho, es decisión de cada uno de nosotros. Muchas veces esperamos que sean otros los que manifiesten la compasión. Y nos pasamos la vida mirando a nuestro alrededor. Pero se trata de cada uno de nosotros. Si otros no lo hacen, esa no es nuestra cuestión. Ahora, al concluir Jesús su historia, miró al escriba y le hizo una pregunta crucial. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la pregunta que él había hecho? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero el maestro cambia el énfasis. Al considerar o al contar la historia y llegar al final, ya la pregunta no era ¿cuál es la persona que se ajusta al perfil de mi prójimo? Sino ¿qué clase de prójimo yo soy? El hombre había preguntado ¿quién es mi prójimo? Y Jesús lo pone frente a la verdad de considerar. Aquí lo importante no es quién es tu prójimo, sino qué clase de prójimo eres tú. Esa es la cuestión. O sea, Jesús cambia la dirección de la pregunta. Él había estado señalando a su alrededor, el escriba, el intérprete de la ley. Y Jesús señala directamente a él. Y podríamos decir en extensión, a ti, a mí. Y creo que este hombre captó el punto. ¿Cuál hombre demostró ser el prójimo? ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Vieron lo que dice? Dice él, el que se compadeció de él. O como dice aquí en la versión nuestra, el que usó misericordia con él. Ahora es interesante que este hombre no menciona la palabra samaritano. O sea, él no dijo, no, el samaritano que lo ayudó. No, dice, el que usó de misericordia con él. Lo único que logró decir fue el que se compadeció. Y ahora Jesús le dice, haz esto y vivirás. Wow. Jesús lo está poniendo a seguir el ejemplo de alguien a quien él aborrecía y rechazaba. Qué tremendo es el Señor. ¿Cuántas veces nos hace descender por una canasta? Como hizo con Pablo. Cuando nos creemos tan capaces y tan superiores a otros, nos hace pasar por experiencias bien humillantes para que aprendamos que no se trata de quiénes somos, sino de quién es Él. Y a este hombre le dio una gran lección. Le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, no se trata de quién es tu prójimo, sino qué clase de prójimo eres tú. En otras palabras, la mayor necesidad que nosotros tenemos no es encontrar un individuo ideal, especial, que llene nuestras expectativas de lo que es un prójimo. Más bien es darnos cuenta de qué clase de prójimo somos nosotros. Porque la realidad es que vivimos en un mundo lleno de necesidad, de todo tipo, de personas desconocidas y de personas que conocemos. Muchas veces somos muy selectivos y decimos, bueno, a este le voy a mostrar compasión porque me simpatiza, lo conozco, tiene
la misma manera de pensar que tengo yo. Pero aquel que es de una cultura distinta, que no piensa como yo, bueno, muchas veces no manifestamos odio hacia ciertas personas, pero lo opuesto al odio, alguien dijo una vez, muy sabiamente, lo opuesto al amor no es el odio. ¿Saben qué es? La indiferencia. A veces decimos, bueno, yo no odio a fulano, pero lo voy a ignorar, ¿verdad? No lo odio, tengo deseo que se muera, pero para mí no existe. Bueno, estos hombres pasaron e ignoraron aquello. Bueno, si trajéramos la historia hoy, probablemente usted sale con su auto en la mañana, sale para la iglesia y en el camino se encuentra con uno medio muerto, ¿verdad? Quizás ahora entonces comenzamos a justificar un poco más al sacerdote y al levita. Pero yo voy para el culto y ya voy tarde. Es más, tengo que dar la clase de la escuela dominical y están esperando por mí. O soy el pastor y tengo que predicar. Además, si llegan las 11 y yo no estoy en el púlpito, todo el mundo va a preguntar, ¿y dónde está el pastor? ¿Verdad que a veces es interesante? Sin embargo, Jesús no justificó ninguna de estas personas a la manera que contó la historia. Es más, exaltó la actitud del samaritano. Y la realidad es que las oportunidades para ayudar a otras personas siempre van a existir. Y aquí se enseña que la prueba de que tenemos la vida eterna es nuestra participación, la compasión. Una y otra vez encontramos en la Biblia esta palabra relacionada con Jesús. Muchas veces leemos y sintiendo compasión le dijo, y movido por compasión le dijo. Dice, y al ver las ovejas desamparadas y dispersas, tuvo compasión de ellas. Las personas que tienen compasión se extienden porque perciben las necesidades y a veces las perciben sin que otros lo digan. ¿Se acuerdan de Bernabé? El hijo de consolación. Este hombre percibió, la necesidad era evidente y Dios lo usó. Esa es la gran diferencia entre nuestra fe y aquellos que no la tienen. Solo Dios marca esa diferencia. ¿Cómo vamos a actuar nosotros si un día en nuestro camino hacia nuestro destino nos encontramos con alguien como este hombre? ¿Qué haremos? He ahí la gran evidencia de quiénes somos realmente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.